Bienvenidos a Diálogos en el Colegio de Sinaloa, una producción de El Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Acervos Históricos y Bibliotecas. El día de hoy nuestro invitado es el maestro Hernán Ruiz Lindoro con el tema Memoria y Literatura. Los anfitriones seremos el maestro Carlos Azueta Manjarres y quien les habla Gerardo Osornio. El maestro Hernán Ruiz Lindoro es egresado de Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa y fue becario del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Sinaloa en 2016-17. También obtuvo mención honorífica en el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo en 2015. Sus cuentos han aparecido en las revistas Timonel y El Día 21 y en antologías como 11 Navajas, Narradores Menores de 30 años, Laboratorio para Narradores, Álbum Negro, Narrativa Sinaloense de Ficción, Lado B, Narrativa de Alto Riesgo y Sin Mayoría de Edad. Participa y coordina en diversos talleres de narrativa literaria actualmente. Le doy la bienvenida al invitado, el maestro Hernán Ruiz Lindoro, y le cedo la palabra al maestro Carlos Azueta Manjarres. Gracias, Gerardo, y gracias a ti, Hernán, por haber aceptado nuestra invitación a participar en este programa. Como anticipo para el auditorio, me voy a permitir leer un breve resumen de la temática que tú nos vas a tratar. Hernán hablará en esta ocasión sobre el papel que juega la memoria en la obra de escritores hispanoamericanos tales como Juan Marcé, Mario Vargas Llosa, Guillermo Cabrera e Infante, Ricardo Pilla, Inés Arredondo y José Emilio Pacheco. Para esto, primero se observará la relación que hay entre la memoria y la ficción, partiendo de estudios literarios que nos permitirán armar un contexto sólido, para después analizar algunos libros de estos 6 autores hispanoamericanos que encontraron en sus recuerdos, en sus experiencias personales, una veta de historias que se convirtieron en el esqueleto y el músculo de sus novelas y cuentos. Todo esto hizo que la obra de los escritores ya mencionados hoy sea apreciada no solo como una muestra de genialidad y talento, sino también como la representación de diferentes épocas, que van desde la España de la posguerra, el Perú del general Odría, la Cuba de Batista y el Carnaval, hasta la Argentina y el México de los años 50. Creo que el tema del que nos hablarás en un momento más es un tema no solo muy interesante, sino un tema que involucra a escritores muy conocidos, pero los niveles de profundidad muchas veces son disparejos y yo creo que tú podrás acercarnos todavía más a la obra y vida de estos escritores. Tienes la palabra para empezar a hablar de esto. Gracias. Ok, pues muchas gracias a ustedes por esta invitación. Un saludo también a su auditorio. Voy a empezar a compartirles la pantalla donde les voy a mostrar las diapositivas que acompañarán la exposición. Y pues bueno, mi objetivo, como ya mencionaron ahorita, pues en esta intervención es hablar sobre la relación que hay entre la memoria y la literatura, y para eso pues expondré el trabajo de algunos escritores hispanoamericanos que se han caracterizado no solo por ser grandes maestros de las letras, sino también por ser grandes referentes de la literatura de la memoria. Y si bien es cierto que pues toda literatura es literatura de la memoria, dado que el autor en algún momento de su proceso creativo evoca ciertas imágenes, olores, ciertas experiencias para llenar los huecos que pueden aparecer en su ficción, nosotros nos centraremos en autores que de una manera un poco más a la inversa evocan la ficción para llenar los huecos que en su memoria y pues bueno, la académica Nancy Malaver presenta la memoria como una moneda de 2 caras, ya que tiene la facultad tanto del recuerdo como del olvido. Y esto me parece muy interesante. Malaver afirma que dicha dualidad es la que permite que haya un equilibrio en la existencia del individuo, porque para la paz de nuestra memoria es necesario aferrarnos a ciertos recuerdos que nos producen encanto, felicidad, tranquilidad, pero también necesitamos soltar, olvidar otros que nos generan obsesiones, intrigas, dolor, y aquí es donde aparece la literatura. Y es que a través de ella es posible la reconstrucción del recuerdo y del olvido.
decidir qué se queda y qué se va, o comprender mejor por qué una imagen nos produce dolor y por qué otra nos genera alegría. Y que creo que embona a la perfección con esto que estoy diciendo, es que hay cosas que solo entendemos o comprendemos mejor cuando las escribimos. Esto lo comentó él en un taller que dio aquí en Culiacán hace poco más de un año. Ahora, esto de que la memoria esté sujeta al olvido es algo que siempre ha fascinado tanto a los escritores como a los filósofos, historiadores, etc. Karl Kohut, que es un investigador checo muy interesante, dice que la memoria no puede ser objetiva, dado que está sujeta a la conciencia, y podríamos agregar también que a la interpretación. Esta parte es la que en lo personal me produce a mí mayor fascinación por el tema, porque en cierta medida la memoria también echa mano de la ficción. Recordamos las cosas a veces más coloridas, a veces más oscuras. Y aquí me gustaría poner un ejemplo personal, ¿no? Y de igual forma ustedes pueden pensar en uno propio para reforzar la idea. Y este ejemplo es de cuando pienso o me acuerdo de la primaria, que yo recuerdo mi primaria con una cancha muy grande, y en esa cancha había unas baldosas que decíamos todos que eran las tumbas, porque como buena primaria pública pues era un panteón. También teníamos otra primaria, otra cancha, que era una cancha enorme, mucho más grande, que de pronto parecía alcanzar el horizonte, y teníamos un escenario que igual me parecía súper alto, y que cuando estaba arriba de ese escenario, al momento de ver hacia abajo, pues casi me mareaba, ¿no? Me daba vértigo porque era algo muy alto para mí. Entonces después, cuando vuelvo a la primaria, me topo con que esas canchas no eran tan grandes como yo había pensado y como yo las preservaba en mi memoria, que esas baldosas que en el recuerdo tienen toda la figura de una tumba, en realidad pues formaban parte de los registros de las coladeras, y que es muy claro, o fue muy claro cuando volví a ese lugar. Entonces, después de esa experiencia, sentí como si la memoria me engañara, ¿no? Como que jugara conmigo. Ya luego, con el tiempo y con las lecturas que he tenido a lo largo de los años, pues he entendido que no es que la memoria sea engañosa, sino que, como dice Kohut, está sometida a una conciencia, la cual depende de la edad, de las ideas, de la manera en la que entendemos el mundo en ese momento. Además de que entre más pasan los años, algunos recuerdos se van desdibujando, y la manera de aferrarnos a ellos pues es reconstruirlos haciendo un uso, la mayoría de las veces involuntario, de la ficción, para que permanezcan nítidos y en algunas ocasiones hasta lógicos. Ahora, la relación entre memoria y literatura que nos ocupa tiene que ver con el recuerdo visto desde el presente. Escribió San Agustín que el presente que mira hacia el pasado, pues esa es la memoria. Y por eso podemos hablar de que toda literatura es literatura de la memoria, porque en algún momento el autor se ve en la necesidad, por muy poca o esporádica que sea, de ver hacia atrás, pero también están estos otros, Marcé, Arredondo, Vargas Llosa, que rara vez vieron hacia su presente inmediato para conformar sus textos, ¿no? Ellos lo que hicieron fue ver a través de sus recuerdos de infancia, de adolescencia o de los primeros años de la vida adulta. El presente para estos autores no podía pertenecer a su universo narrativo, pues hasta que no se convirtiera en pasado. Y esto me recuerda también a lo que Kohut escribió sobre algunos poetas de la antigüedad y también del Renacimiento, ya que ellos tenían la convicción, decía Kohut, de escribir del presente para el futuro, y que por eso eran conocidos como dispensadores de gloria. Los reyes, los héroes, pues también eran hombres famosos, eran hombres que tenían poder, pero al morir esa fama, ese poder se podía ver mermado, disminuido, si no era por los poetas que los inmortalizaban en sus producciones. Y eso propició el mecenazgo y la posición tan privilegiada de muchos de ellos en las cortes. El poeta, el novelista y en general el escritor siempre ha tenido esta facultad de vivir y de hacer vivir a otros para siempre a través de sus obras. Claro, igual ese para siempre pues es un poco confuso, ¿no? En la medida en la que sus obras pues sobrevivan al tiempo. Y aquí está otro ejemplo personal con un autor llamado, que es Juan Marcé, que después hablaré un poquito de él. ¿Por qué? Porque hace poco más de un mes Juan Marcé falleció. Juan Marcé, un autor español. Yo recuerdo que cuando me lo comentaron, me mandaron un mensaje con la noticia, pues sí me impactó, porque aunque nosotros a veces no conocemos en persona a nuestros escritores, no formamos un vínculo con ellos,
así de manera directa, pues a través de sus obras también formamos un vínculo que a veces siento yo que es mucho más fuerte. Y pues yo había leído muchas obras de él y cuando me dicen esto, durante todo el día como que fue creciendo esa sensación de que se había muerto Juan Marcé. Y entonces ese mismo día me empecé a comprar más libros de él, con la Sagrada Kindle, ¿no? Que fue uno de los grandes inventos del siglo XXI. Entonces me compré varios libros de él y empecé a leer uno de ellos y en la medida en la que lo leía me di cuenta de que se me olvidó que estaba muerto Juan Marcé. Entonces de pronto caí en la cuenta de que en realidad Juan Marcé no estaba muerto y que mientras lo leyera, igual que mientras nosotros leemos a Octavio Paz, que mientras leemos a estos grandes escritores que ya nos dejaron o que se ha comido el siglo XXI, pues esos escritores viven. Y con esto me viene a la cabeza una frase increíble de Guillermo Cabrera Infante, que viene en su novela Tres Tristes Tigres, que es cuando dos amigos, Silvestre y Arsenio Cue, recorren La Habana a través de sus bares. Y ahí es cuando uno de ellos le dice al otro, todos los hombres son mortales, pero hay unos más mortales que otros. Y creo que en esta exposición podemos meter esta frase en esa facultad que tienen los escritores para generar inmortalidad, ya sea de personas, de espacios, de experiencias, y eso solo puede darse con el soporte de la memoria. Claro que los autores han dejado de expresar esa convicción de escribir para el futuro, porque también la seguridad de perdurar es cada vez más borrosa. Pero como lo veremos en los escritores de los que les hablaré a continuación, su mirada está puesta en el recuerdo, en lo que fue, en cómo fue, o mejor dicho, en cómo creyeron ellos que fue. Primero hablaremos de Juan Marcé. Aquí en el periódico La Vanguardia, me acuerdo, le puso como nombre el orfebre de la memoria. Lo llamó así en un excelente artículo que escribió Héctor Mariñosa. Marcé nació el 8 de enero de 1933 en una España dividida, conflictos más sangrientos que se han vivido en Europa, que es la Guerra Civil Española. En algunas entrevistas, el autor, que es de origen catalán, narra algunas imágenes aisladas de sus primeros años y hay una que sin duda dejó una honda huella en su persona y esa es la de su padre llorando en el balcón de su casa cuando los nacionales entraron a Barcelona. Creo yo que la razón por la que impactó tanto a Marcé es porque es la primera imagen de la derrota con la que se enfrentó. Ya en 1960 se inaugura su carrera novelística con un libro llamado Encerrados con un solo juguete, y a partir de ahí Juan Marcé se encarga de recoger todos los recuerdos de su infancia y adolescencia para moldearlos y fundirlos con la ficción de manera paciente y muy, pero muy cuidadosa. Una de sus novelas más aclamadas fue Si te dicen que caí, con la cual obtuvo el Premio de Novela México en 1973. Dentro de las características de esta monumental obra, además de la estructura y del uso del lenguaje, podemos encontrar a la memoria histórica. Los personajes de Marcé pues, son los niños, los pillos, los vencidos que recorrían esa Barcelona de la posguerra que a él le tocó conocer cuando era joven. Y a través de las páginas de esta obra podemos ver la miseria, la orfandad, la prostitución, en una España en crisis, subyugada y muy, pero muy reducida. Ahora, no es, sin embargo, una crónica, porque el mismo autor reconoce que la memoria no suele ser fiel, sino que tiene vida propia y, como lo dice ahí la cita, pues que está en constante movimiento. Aquí aparece la dualidad, ¿no?, de la que hablaba Malaver. En esta vida propia que tiene la memoria, pues se mueve entre el recuerdo y el olvido. Y solo a través de sus novelas, Marcé consigue ver su pasado de una manera quizá más clara. Los personajes, por ejemplo, de Si te dicen que caí, para hablar un poquito más de esa novela, son un grupo de niños dirigidos por Java y Sarnita, esos son los dos como protagonistas, quienes a través de sus historias, a las que ellos conocen como aventis, así les llaman, tratan de mejorar la condición en la que viven. Entonces, se cuentan historias entre ellos en donde ellos mismos son los protagonistas, donde son vaqueros, donde son hombres fuertes, en donde se quedan con la damisela salvada, y pues en donde su vida es mucho mejor, más digna y por lo tanto más memorable de lo que estaban viviendo en realidad. Dentro del catálogo de obras de Marcé, en donde la memoria juega un papel fundamental, encontramos también Un día volveré, Rabos de lagartija, Últimas tardes con Teresa, que es de sus novelas más conocidas aquí en México, que la edita Six Barral,
Bueno, ahorita, últimamente le hicieron una edición en Cis Barral. Hay otra llamada Ronda del Guinardó y Caligrafía de los Sueños. Y esta última me parece súper interesante porque recoge muchas de sus experiencias personales. De todas las que he leído de él, siento que esta es como en donde más presencia de su memoria hay. Entonces, entre las experiencias que hay, pues está la pérdida de un dedo cuando fue aprendiz de joyero en la adolescencia, la afición por los tebeos, que eran como las historietas o los cómics, como les llaman ellos, el oficio de su padre como desratizador de cines y también la condición subversiva de su familia, porque en algunas entrevistas comentaba él que recuerda cuando era niño ver a algunos hombres ahí en su casa platicando con sus padres, hombres que después supo andaban en la clandestinidad trabajando en contra de Franco. Entonces todo esto lo muestra aderezado con la ficción, la cual le permite jugar con los recuerdos, explorar las posibilidades del inexistente hubiera y configurar con esto historias desgarradoras, crudas y que sirven como referente de una sociedad y de una época determinada. Marcel le tenía un gran respeto a la memoria. Incluso uno de sus personajes, en su novela La oscura historia de la prima Monse, dice: la memoria es todo para mí. Tanto recuerdas, tanto vales. Y creo que tiene razón, porque la posibilidad de recordar, de saber de dónde venimos y cómo llegamos al presente, pues nos dota de un valor personal y también genera identidad. De hecho, comenta Kohut en uno de sus ensayos, uno pierde la memoria y pierde hasta la identidad, no sabes ni quién eres. Entonces, pues sin dejar de lado también el carácter irreductible que tiene la memoria. Así la aborda Juan Marcé, de hecho, en su discurso de aceptación del Premio Cervantes de Literatura en 2008, nos dice que el olvido y la desmemoria forman parte de las estrategias del poder, del gobierno. Entonces, para luchar contra ese poder opresivo y arbitrario, pues tenemos que hacer un uso desmedido de la memoria, y aquí agregaría yo, pues, cueste lo que cueste. El siguiente autor es Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, uno de los escritores más reconocidos que ha dado la literatura hispanoamericana de los últimos tiempos, y para mayores señas, pues uno de los miembros del boom latinoamericano. Vargas Llosa ha afirmado que la memoria es de sus novelas, pero hoy solo hablaremos de tres: de La ciudad y los perros, Conversación en la catedral y La tía Julia y el escribidor, porque considero que aquí está la muestra de ese pasado, de esas experiencias infantiles y juveniles que marcaron al autor. Son novelas que nacieron de algo que se convirtió en recuerdo. La primera narra las experiencias de un grupo de jóvenes que estudian en el Colegio Militar Leoncio Prado, en Perú, y que luchan por resistir a ese mundo tan violento y machista, así como represivo, y que, como ya lo ha dicho Vargas Llosa, pues es producto de sus años como alumno precisamente de ese colegio. Él cuenta cómo su padre, en su afán de alejarlo de la literatura, lo inscribe ahí, pero lo que el hombre no imaginaba y menos esperaba es que con esto le estaba dando a su hijo el tema para su primera novela. Es una de las anécdotas que cuenta cada vez que habla de sus inicios como escritor. Entonces, la seguridad con la que se narran ciertos hechos, pues es, si bien no algo que se puede comprobar de una manera técnica, sí se puede sentir, y a medida que uno avanza, puede configurar en su cabeza la época de la que el autor nos habla. En esta novela vemos además un desdoblamiento de Vargas Llosa, porque construye varios personajes, y podemos mencionar dos, por ejemplo, el poeta y también al esclavo, que en realidad son él. Y a cada uno de ellos le cede una parte de sus memorias, de sus recuerdos, para ir construyendo sus vidas. Uno de ellos, por ejemplo, el poeta, escribe novelitas eróticas en el colegio y las vende o las cambia por cigarrillos, y de esa forma también pues adquiere cierta posición entre el grupo, mientras que el otro, el esclavo, conoce a su padre ya grande y después de creer por muchos años que estuvo muerto. Entonces, cuando nosotros leemos la biografía de Vargas Llosa o vemos sus entrevistas, podemos saber que en realidad eso forma parte de su vida, pero que lo ha usado para crear ficción. Por otra parte, en Conversación en la catedral, nos encontramos con un país entero metido en la novela. El autor asegura que ese libro lo vivió, y es que narra la vida de la sociedad peruana durante los años en los que el general Odría gobernó el Perú, que van desde 1948 a 1956, más o menos.
Aquí Vargas Llosa aprovechó para volcar sus experiencias estudiantiles, sobre todo, para desentrañar a los actores políticos de los que entonces solo sabía por el periódico o por las noticias, y con esto arma el rompecabezas de su memoria con piezas de ficción para construir una obra que se ha convertido en una de las mejores, ¿no?, que ha dado la literatura de los últimos años. De hecho, el autor comenta que de todas sus novelas, esta sería la que él salvaría del fuego, porque fue la que más le costó escribir, la que más le costó resolver. La siguiente novela es La tía Julia y el escribidor, que por cierto fue la primera que leí de él. Esta novela es una reconstrucción de los años en los que el autor se enamoró de su tía política Julia, la cual le llevaba cerca de 12 años y con quien, por cierto, terminó casándose. Entonces, es una novela muy divertida en donde la mayoría, si no es que todos los personajes, llevan sus nombres originales y que narra la odisea que fue lograr que esa relación se salvara de la familia y la diferencia de edades. Claro que no podemos considerarla como una autobiografía, ¿no? Porque como comentaba hace un momento, pues hace un uso de la ficción, pero la memoria pues es un eje central. Entonces, de esa manera va a revolverlos o a fundirlos en la historia, porque el pasado pues por sí solo no es literatura, al menos en este tema. Al final, la tía, muchos años después, cuando ya se habían divorciado, escribió su propia versión de los hechos incluso. Con esto podemos ver que efectivamente la memoria es subjetiva. Nadie recuerda las cosas igual. Se escurre, se transforma y dependiendo de quién sea el que recuerda, pues serán las cosas. El siguiente escritor es Ricardo Piglia. Es un autor argentino que falleció recientemente y que dejó una vasta obra rica en lenguaje, en estructuras y en memorias también. A Piglia le gustaba escribir diarios en donde ponía citas o fragmentos de cosas que leía, de lo que pensaba, de lo que pasaba y de lo que también esperaba del futuro. Él decía que de vez en cuando regresaba a sus diarios, los leía cuando no estaba bien, para descubrir cómo en otros momentos en los que tampoco estaba bien, había logrado salir adelante. Esto me encanta porque de alguna forma pretendía encontrar en su pasado una esperanza, una solución para su presente. De alguna manera veía al ayer como salvador del hoy, ¿no? Por poner una frase. Entonces, estos diarios los convirtió en una gran trilogía llamada Los Diarios de Emilio Renzi, el cual es como su alter ego. De hecho, forma parte de su nombre, Ricardo Emilio Piglia Renzi. Y además, este alter ego aparece en otras novelas suyas. Los diarios llevan los nombres de años de formación, los años felices y un día en la vida. Y adentrarse en las páginas de estos libros es sumergirse en el pasado del escritor, que afirmaba que había cosas que escribía en los diarios porque creía que eran importantes y que después olvidaba, que solo le era posible recordar esos momentos cuando los leía y que de esa manera sentía como si hubiera vivido dos vidas, ¿no? Fíjense qué curioso. Además de que había otras cosas que no escribía porque pensaba que tal vez no eran memorables y que sin embargo las recordaba de una manera mucho más nítidas que algunas que escribió en los diarios. Y a mí me gusta pensar pues, que son los juegos de la memoria. O dicho de otra forma, su manera de recordarnos que tiene vida propia y pues que no puede ser manipulada. Hay otra obra suya que me parece importante mencionar, que es La ciudad ausente. Una novela en donde, por cierto, aparece también Emilio Renzi, aunque el personaje principal es Junior, que ha sido abandonado por su esposa. Y también podemos ver a la ciudad como un personaje, una Buenos Aires oscura, que sobrevive a la dictadura militar que Argentina padeció entre 1976 y 1988. La memoria de la ciudad es recogida por el autor, quien la va reconstruyendo en este libro a través de historias, de experiencias personales, en donde podemos ver la presencia de la represión de una manera muy, muy marcada. En esta novela también nos es posible configurar una época, una forma de pensamiento e incluso un ambiente. Siempre he creído o he sentido en lo personal que leer a Ricardo Piglia es como subirse a un DeLorean y viajar en el tiempo. De hecho, cuando pienso en autores que usan la memoria, tanto la personal como la colectiva, pienso instantáneamente en él. Incluso tiene otra novela llamada Plata Quemada. Es una de las novelas, de mis novelas favoritas, en donde no es una memoria, es una memoria colectiva que va recogiendo él a través de testimonios, a través de grabaciones, de partes policíacos, y con ellos
configura esta novela, que es la narración de un atraco millonario que hubo en Argentina. Y pues bueno, voy a pasar ahora a los siguientes. Los siguientes dos autores son mexicanos. Inés Arredondo, nacida en Culiacán, Sinaloa, y José Emilio Pacheco, nacido en la Ciudad de México. La primera, Inés Arredondo, escribió muchos cuentos en donde sus recuerdos, principalmente los infantiles, son el elemento fundamental. Y ella misma lo dijo: como todo el mundo tengo infancias de dónde escoger, y hace tiempo elegí la que tuve en casa de mis abuelos, en una hacienda cercana a Culiacán llamada El Dorado. Entonces, vemos en cuentos como Mariposas Nocturnas, La Extranjera o Las Palabras Silenciosas, esta evocación que ella hace del dorado, de los cielos limpios, de las plantas que trajeron los redos, que en sus cuentos están encarnados en Don Hernán, y que estas plantas cautivaron a todo el mundo, ¿no? que estaba ahí, del ingenio azucarero, de los peones, también de la comunidad china que llegó a trabajar a los campos de Sinaloa. Y aunque también tiene otros cuentos en donde los ambientes son más urbanos, como escribió Beatriz Espejo sobre ella, siempre volvía añorada El Dorado, porque fue ahí donde vivió esa infancia que ella eligió como la infancia, donde fue feliz, donde tuvo sus experiencias que no olvidaría y que después le permitieron crear los escenarios de sus cuentos. Y aunque los escenarios de la literatura basados en la realidad no son más que un espejo o un espejismo de la misma, de verdad que ir por algunas calles del Dorado, incluso hoy en día, sobre todo en aquellas en donde todavía encontramos grandes y viejos árboles, o acercarse a la antigua hacienda de los Reyes, puede sonar un poco cursi, claro, pero si uno hace ese trabajo de imaginación estando ahí es muy sencillo. De pronto esperas ver caminando por el jardín de la hacienda Alía, ¿no? De las Mariposas Nocturnas, o ver quizá la choza de bambú del Chino Manuel, del cuento de Las Palabras Silenciosas, un cuento también muy bueno y muy impactante. Es increíble lo que logra la literatura de Inés Arredondo, que además de fuerte es muy diáfana, y creo que eso lo puede lograr gracias a la sinceridad con la que escribió sus textos, que como ya dije, es algo que se siente más que algo que se pueda estudiar de manera técnica, es algo que se percibe. Y leer lo que ella decía sobre su proceso creativo, pues también nos afirma todo esto. Hay unos cuantos ensayos que ella escribió en donde habla sobre sus recuerdos y cómo le han ayudado a ella o le ayudaron en su momento a conformar estas historias. Es una escritora de la memoria que está siendo cada vez más leída, más apreciada en el país, y que es algo que en lo personal yo celebro mucho. Por otro lado, pues tenemos de México a José Emilio Pacheco, que es narrador y poeta, miembro también de la generación de los 50, que concentra en su literatura, como dice el diario La Vanguardia, recuerdo, una memoria de la pérdida. Pacheco dijo incluso que su único tema era lo que ya no estaba. Sin embargo, pues el autor también era consciente del carácter subversivo de la memoria. Y en su poema Memoria que tenemos aquí podemos leer: no tomes muy en serio lo que dice la memoria. A lo mejor no hubo esa tarde. Quizá todo fue autoengaño. La gran pasión solo existió en tu deseo. ¿Quién te dice que no te está contando ficciones para alargar la prórroga del fin y sugerir que todo esto tuvo al menos algún sentido? Podemos ver en este poema esa duda hacia la veracidad de la memoria y nos da una posible razón que justifica su existencia: hacer la vida más tolerable y pues entenderla mejor. Y a pesar de esas dudas, José Emilio Pacheco hizo un uso desmedido de sus recuerdos para construir unas increíbles ficciones, tanto en su poesía como en su prosa. Además de este poema, les expongo aquí dos libros de narrativa, que son Las batallas en el desierto, yo creo uno de los libros más conocidos de él, y El principio del placer. El primero es una novela corta, una historia ya muy conocida por la sociedad mexicana, en la que un niño se enamora de la mamá de su amigo, Mariana. Y la novela empieza así. A ver, aquí la tengo. Ahí está, me acuerdo, no me acuerdo. ¿Qué año era aquel? Ya había supermercados, pero no televisión, radio tan solo. Y a partir de ahí, el autor nos lleva a una Ciudad de México que ya no existe, conformada por voces como las de Carlos Albert, por películas de Errol Flynn, canciones como Amorcito Corazón, o incluso
tortas de nata que, asegura el narrador de la historia, ya no se verán jamás, ¿no? Conforme la historia avanza, vemos la transformación de la Ciudad de México, su paso a la modernidad, su crecimiento demográfico, y al final de la historia, con la derrota del protagonista enamorado, que me gusta siempre pensar, o al menos así lo sentí yo cuando leí, fue una tremenda derrota, sobre todo una derrota anunciada. Nos damos cuenta junto con él de que no solo se desmoronó el amor que sentía por Mariana, sino también se desmoronaba la época en la que vivía. Pacheco escribe al respecto en la novela. Demolieron la escuela, demolieron el edificio de Mariana, demolieron mi casa, demolieron la colonia Roma, se acabó esa ciudad, terminó aquel país. No hay memoria del México de aquellos años y a nadie le importa. Se siente en su discurso una nostalgia, una desilusión, una tristeza, que es lo único que queda cuando vemos terminada una época, que es algo que también podemos sentir nosotros cuando pensamos en el Culiacán de nuestra infancia o de nuestra adolescencia. El personaje nos cuenta su infancia desde un espacio temporal indefinido, pero que suponemos por la manera en la que se expresa de que ya ha pasado bastante tiempo desde los hechos que nos está narrando. Entonces se cumple esta parte que decía San Agustín de que estamos haciendo memoria porque estamos viendo hacia atrás. Y en El Principio del Placer, que es un libro de cuentos, nos encontramos con varias historias que también configuran ciudades, personajes, oficios de una época pasada. En el cuento Tenga para que se entretenga, por ejemplo, podemos ver los paseos en Chapultepec, las influencias políticas en los años 50, 40, 50, porque incluso de manera indirecta aparece Maximino Ávila Camacho, cuando en este cuento desaparece el hijo de una familia, que son los protagonistas del cuento. De pronto están en Chapultepec y como de una especie de gruta que había en la tierra, cerca de un árbol, sale un fantasma que es un soldado austriaco del ejército de Maximiliano. Sale este sujeto y pues se lleva al niño. Cuando la mamá lo busca, no lo encuentra. Y entonces el papá, que es amigo de Maximino Ávila Camacho, pues utiliza sus influencias para poder movilizar a las autoridades en la búsqueda del hijo. También tenemos el cuento que da el nombre al libro, El Principio del Placer, que es una historia que de igual forma sucede a mediados del siglo XX, pero en Veracruz, que era, por cierto, el lugar donde Pacheco pasaba sus vacaciones de niño. Y en esta historia podemos ver a un pequeño que se enamora por primera vez, pero que es traicionado por un ayudante de su padre que es militar. Y en estos dos libros, entre las batallas en el desierto y El Principio del Placer, pues se van dibujando estas ciudades, la de México, Veracruz, o estos estados, ¿no? Que se fueron o que los va retomando en el poema de Memoria que leímos hace un momento, en donde él nos dice que duda de la memoria, pero que a través de sus textos pues busca encontrarle algún sentido a la vida o a su presente. Y creo que sin duda estos textos, esta memoria que él utiliza, pues contiene una verdad difusa, que puede ser escurridiza y que nunca termina de definirse, y es algo que no solamente le pasó a él, sino que nos pasa a todos cuando comenzamos a recordar. Ahora, para terminar con estos autores, hablaremos un poco de Guillermo Cabrera Infante. Fue un prolífico escritor cubano que en su novela Tres Tristes Tigres desborda su obsesión por La Habana. Ahí fue en esta ciudad donde Cabrera Infante, y fue el lugar que se convirtió en el escenario de excelentes novelas, no solo como Tres Tristes Tigres, sino también como La Ninfa Inconstante, que es otra de sus novelas que en lo personal pues me gustan mucho. Sin embargo, me gustaría hablar de Tres Tristes Tigres por todo lo que representa. Y esto es un testimonio sobre la vida habanera y su lenguaje. El mismo autor lo decía en sus entrevistas y en sus escritos, de hecho, que el idioma que se habla en Tres Tristes Tigres es el cubano, porque recoge las expresiones de todos los estratos sociales y las influencias africanas en el español. La novela se desarrolla en la Cuba de Batista, poco antes de que triunfara la Revolución Cubana.
Entonces vemos el esplendor nocturno de La Habana, los bares, el Tropicana en su punto más alto. De hecho, el libro comienza con un showtime en donde un presentador del Tropicana nos está hablando de las personalidades que visitaban La Habana y que en ese momento estaban concentradas ahí, como una especie de apertura hacia el mundo habanero que nos presenta Guillermo Cabrera Infante. Entonces también nos habla de los cubanos que se movían con una idea de éxito y de conseguir la fama previa a la Revolución Cubana. Las actitudes de aquella época, nos muestra Cabrera Infante, no eran derrotistas o resignadas como autores que escribieron de la Cuba posterior a la Revolución, como Leonardo Padura o Juan Gutiérrez, Pedro Juan Gutiérrez, en donde vemos ya un clima derrotero, pesimista, miserable. No, acá era todo lo contrario. El uso de la memoria del autor para recordar esa ciudad de su infancia, en la que por cierto no nació, sino que llegó ya siendo un niño, nos permite recrear todo un mundo, escenarios, calles, climas, y uno casi puede escuchar la música y ver el brillo de las joyas que engalanaban a los habaneros de entonces. Y esta es considerada por muchos como la novela más arriesgada del boom latinoamericano, no solo por los juegos de lenguaje que hace, sino también por la estructura, la cual se conforma por diversas secciones o historias en las cuales parece ser que la única relación que hay entre ellas es que suceden en La Habana. Se podría decir que es la representación de cómo vivían los diferentes estratos sociales, desde los que llegaban de los pueblos sin un peso encima, los que apenas si ganaban para vivir, hasta los más encumbrados. Y también andan por ahí la clase intelectual, escritores, también la clase, los bailarines, las cantantes de boleros. Y bueno, con estos autores yo he pretendido mostrar cómo la memoria y la literatura tienen una estrecha relación en algunas de sus novelas, cómo se va fundiendo con la ficción para hacer verosímiles ciertos hechos de la realidad, que a veces parecen no serlos cuando los escribimos, y que de igual forma, cómo al final pues, se convierten no solo en historias impactantes y desgarradoras, sino también en referencias de una época y también de un lugar. Entonces, ya en este punto, no sé si tengan algún comentario o alguna pregunta respecto a lo que hemos estado comentando. Sí, bueno, en realidad muchas preguntas que te podríamos hacer. Después de escuchar todo lo que nos has comentado en estas últimas media hora, veo que la memoria es, sin lugar a dudas, como la gran cantera a la que todos los escritores han recurrido alguna vez. Me cuesta más trabajo pensar en un escritor que no haya hecho uso de este recurso, como lo contrario, pues. Quizá el que primero se me viene a la mente como un gran explorador, un gran explotador de esa cantera, llamémosle así a la memoria, es el propio Marcel Proust, en Claro. donde hace todo un descubrimiento de su propio pasado y un descubrimiento que al final, cuando terminas alguno de los volúmenes de su numerosa obra En busca del tiempo perdido, siempre te quedas con la impresión de si ese pasado del que nos habla no es un pasado que él mismo reedificó o ennobleció. No sé, ¿qué impresión tienes tú en general de los escritores cuando hacen uso de este recurso, si están en el momento de escribir con la intención de recuperar el pasado tal cual, o bien de enriquecerlo y de mostrarlo más atractivo para ellos primero y luego para su público? Sí, bueno, yo creo que la intención del autor al momento de hacer uso de sus recuerdos, pues está muy alejada de pretender mostrarlos tal cual, ¿no? Porque también igual las cosas tal cual o la realidad tal cual de pronto puede resultar inverosímil. Y sobre todo en el acto de recordar, pues hay muchas cosas que se van perdiendo, que se van olvidando, como decía ahorita, pues la capacidad del recuerdo, pero también la capacidad del olvido.
le hace al escritor tener que echar mano de la ficción para ir reconstruyendo y, claro, en algunos casos mejorando los recuerdos que tenía. Y sobre todo también en la historia, igual algunos escritores respetan mucho, que claro, no es algo que se aconseje, ¿no? Pero respetan mucho a algunos personajes de la realidad. Y entonces cuando están recordando y están escribiendo sus novelas basadas en sus experiencias, pues a Juan le ponen Pedro. Y entonces así es como de pronto van también transformando de tal manera que hay novelas en las que sabemos que hay una gran carga de ficción y de memoria, pero no sabemos en qué medida de cada una de ellas, qué tanto de ella es verdad, pero también qué tanto de ella es mentira. Claro, sí, sí. Gerardo, no sé si tengas tú Bueno, es algún... que a mí los comentarios del maestro Hernán me remiten a montones de cosas, ¿no? Pero quiero comenzar con un comentario. Cuando habló de la obra de Juan Marcé, mencionó en un momento sobre los recuerdos de infancia de Juan Marcé y en alguno de sus libros, sobre todo cómo de alguna manera un escritor, Juan Marcé y muchos más, inmortalizan o hacen, digamos, eternos a algunos personajes, ¿no? A pesar de que puedan venir para muchos en una ficción, pero están en la memoria del escritor al momento de estar escribiendo. Y me remitió a La Maga, que hace apenas unos cuantos días, la persona que inspiró a Cortázar, a este personaje en Rayuela, falleció y que, bueno, de alguna manera la maga va a seguir, va a ser eterna gracias a Cortázar, ¿no? Y es un personaje que ahí va a quedar no solo dentro de la novela, sino en la memoria de cualquiera que haya leído la novela, ¿no? Y pasarán muchísimos años y espero que dentro de 100 años o más se siga leyendo a Cortázar y habrá alguien que lea a Rayuela y salga a buscar una maga, ¿no? Y ya tendrá más de un siglo entonces la verdadera maga, la que inspiró, sin decir una sola palabra en la novela, este, a Cortázar, ¿no? Y eso es un fenómeno que nos podemos encontrar en muchísima literatura, en muchísima, y Juan Marcelo logra, yo tuve la oportunidad de leer algunas obras, no tantas como las que mencionó el maestro Hernán, pero sí, indudablemente en él y en la obra de muchos otros está indudablemente la infancia y otros periodos de vida muy importantes, ¿no? Y otro caso también que quería comentar es cómo a veces esa memoria personal se vuelve generacional, porque el caso de Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco, no pertenezco a esa generación que vivió esa transformación de la Ciudad de México o de cualquier otro lugar del país. Soy posterior, pero he escuchado a por lo menos unas 10 personas que han leído la novela y que sí pertenecen a la generación en la que está ubicada la novela, que se identifican con la novela porque vivieron el cambio exactamente como Pacheco lo narra. Quizá no las mismas circunstancias, por supuesto, ¿no? Pero se identifican con la novela precisamente por ese cambio de contexto físico en la colonia Roma para la novela, pero que ellos vivieron en sus respectivos barrios, ya sea en la Ciudad de México o en cualquier otro lugar. Y es una generación la que ha, digamos, puesto en un muy buen lugar en la literatura mexicana a Batallas en el Desierto y no sin méritos, al contrario, ¿no? Con sobra de méritos, pero también es generacional. Hay muchas obras que para alguna generación se vuelven el recuerdo. No nada más es para el autor que lo trae a su memoria y lo plasma, sino para algunas generaciones es un recuerdo entrañable, ¿no? Indudablemente. Sí, claro, y es que también la memoria personal o individual va de la mano de la memoria colectiva, ¿no? Y la memoria colectiva pues corresponde también a estos hechos históricos que afectan a diversas personas, como este cambio que comentas de la transformación de la Ciudad de México, la desaparición de muchos lugares, la construcción de otros, y que pues permanecen en la memoria de cada uno de ellos, pero al momento de encontrarse con una novela como Las batallas en el desierto, pues como que se pueden encontrar
ahí todos estos lectores como habitantes de este mundo que creó o que recreó José Emilio Pacheco en las batallas en el desierto. Y a veces es a través del lenguaje, ¿no? Un caso que por lo menos yo así lo considero, es el caso del amante de Janis Joplin del maestro Elmer Mendoza. El lenguaje que usa en esa novela a mucha gente nos remite a los tempranos años 70 de Culiacán. Sí, Un lenguaje que ya no escuchamos, pero que a algunos sí nos tocó. Y no es el personaje ni los personajes de la novela, sino básicamente es el lenguaje que hablan. sí, de hecho, se me hizo curioso porque yo estaba pensando lo mismo, en el mismo autor, ahorita que mencionas lo del lenguaje, porque en El asesino solitario recuerdo que había varias frasecitas que yo decía, ay, ¿esto qué onda? Pero de pronto otra gente, mi papá o amigos me decían, ah, es que así hablaban en esa época y así habla mi mamá, o mi abuelita dice esas frases, porque ¿Sí? son cosas que se quedaron de una generación. O inclusive hace unos días, curiosamente, platicando en redes sociales con algunos amigos de mi edad también, platicábamos que pocas cosas había tan ilustrativas de nuestra infancia como las golosinas que habíamos comido, ¿no? Además de lugares y todo aquí en Culiacán. Y alguien mencionaba, dice, pero el que hizo inmortal una de esas fue Elmer Mendoza, y eran el refresco de cola con pan crema, ¿no? Claro, Y precisamente el asesino solitario. sí. Ahora te quería preguntar, Hernán, tú mismo has publicado cuentos en revistas, en antologías. En tu experiencia personal, los primeros cuentos que escribiste, ¿recurriste a esa cantera de la que estamos hablando aquí? ¿Eso fue lo primero que se te vino a la mente y partiste de allí? Bueno, en los primeros cuentos que ya escribí en serio, así para ya más o menos a partir de los 21 años que empecé a ir a talleres literarios con María Liri Becenil, sí, y de hecho yo considero que la mayoría de las cosas que escribo las escribo recurriendo a esa cantera, ¿no? Como le llamas, Carlos, porque sí creo que ahí hay mucha información, es una fuente inmensa de historias y normalmente recurro a ella e incluso en algunos cuentos que no son experiencias personales, pues sí me toca recordar algunos episodios de mi vida que se le parecen para poder saber más o tener una idea de cómo se sentía o cómo se sentiría el personaje. Entonces, acudo a algunos eventos de mi memoria, de mis recuerdos, para tener la idea de cómo me sentí yo y cómo poder meterlo en la ficción. Pero sin duda, la memoria para mí también, como para Vargas Llosa, es una fuente riquísima. Sí, y hay que, no sé si ustedes estén de acuerdo en el hecho de que todos los contemporáneos de un hecho histórico también tenemos la facultad de percibir e interpretar el mismo hecho de diferente manera. Y Claro. entonces eso lo hace todavía más rico y con mayores posibilidades. Claro, y pues también ahí aparece la novela histórica, ¿no? Que en la novela histórica se recogen también estos hechos de los que hablas, pero de pronto de acuerdo a cómo los percibe el autor. Claro que no necesariamente el autor tuvo que haber vivido esos hechos, como el caso de pues, Vargas Llosa, de Carlos Fuentes, que de pronto tienen novelas históricas que no les tocó a ellos vivirlas, pero que a través de gente que sí las vivió, a través de testimonios, a través de información, pues pudieron ir configurando una historia basada en la realidad, basada en la memoria colectiva. Y de hecho, se hace una interrogante, Coju, respecto a qué es la novela histórica y qué no es la novela histórica, si al final la literatura pues recurre siempre a la memoria en menor o mayor medida. Entonces había un escritor literario llamado Seymour Menton que decía que la novela histórica es la que se hace o la que hace el autor que nace después del hecho histórico. Pero Coju dice, oye, eso es injusto, porque por ejemplo en la Revolución Cubana, si un escritor nació 2, 3 años después de que fue la Revolución Cubana y hace una novela, pues eso es novela histórica, de acuerdo a lo que dice Seymour Menton. Pero si un escritor
que tenía 10 años en la Revolución Cubana y cuando tiene 30, 40 escribe una novela, ¿no va a ser novela histórica? Entonces lo que dice Kohut es, bueno, la novela histórica tiene una relación muy estrecha con la memoria colectiva y se refiere a hechos históricos que le tocaran o no le tocaran vivir al escritor, pues ahí están, se establece cierta confianza entre el lector y entre el escritor de que quizá no me vas a decir los hechos tal cual como fueron, pero te vas a sustentar en la verdad. Sí, sí. Yo tengo un comentario, bueno, es una pregunta más bien para el maestro Hernán. Este uso de la memoria personal y colectiva en las obras de algunos escritores, que bueno, no están exentos, por supuesto, los escritores mexicanos, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, en este grupo de escritores mexicanos que empieza a destacar en los 90s, que es conocido como el crack, con gente como Volpi, por ejemplo, que ya tocaron temas muy fuera en términos geográficos, temáticos, de lo que era la narrativa mexicana tradicional, todavía con Fuentes, con algunos contemporáneos de él. Cuando llega el crack, empiezan a salir digamos, de unos límites. Hay un rompimiento, precisamente el nombre del grupo, y si no del grupo, por lo menos del momento literario. ¿Ellos también usan un poco de la memoria colectiva? Yo creo que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, los límites que ellos estaban rompiendo, pues eran límites que también ya había cruzado escritores como Gustavo Sáenz o José Agustín, que eran los de la onda. Pero también estos autores, pues, usan los recuerdos personales, y también algunos de ellos hablan de su presente, de su presente histórico, sobre todo, que en los 90 pues también era cuando ya el narcotráfico, el crimen organizado estaba empezando a tener mucha mayor presencia en el país y empezaba a sonar en el mundo México como un país en donde el narcotráfico tenía dominado, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo que la memoria está muy presente en sus obras, tanto en las de aquella época como en las de hoy en día, en la memoria, perdón, y pues se ve reflejado, ¿no? En las obras que tienen autores como Javier Velázquez, que es el de El Pericazo Sarniento, y Volpi, que tiene una novela que es reciente, no recuerdo ahorita el nombre, pero es el caso Flores Casens. Ah, sí. Y que lo hace, pero eso a través de los testimonios, y es un trabajo un poco más periodístico. De hecho, creo que es novela de no ficción esa. Sí, lo que a mí siempre me ha parecido también muy interesante en la literatura de la novela, hablando de la novela histórica, es esa facultad que a veces tienen los escritores para reproducir diálogos completos entre personajes históricos como Marco Antonio y Cleopatra, ¿no? Entonces dices tú, ¿cómo es posible que reproduzcan o te asistas a una conversación entre dos personajes de los que, por supuesto, sabemos mucho, pero allí es más el escritor, pues, el que está aportando, ¿no? Que todo lo que sabemos a través de la propia historia y la arqueología, ¿no? Sí, yo creo que ahí también los autores pues juegan mucho y hacen un uso de la ficción muy válido, porque para mí la novela histórica es más una propuesta, ¿no? Nos ofrecen pues un cómo pudo ser, y algunos diálogos quizá podrán ser diálogos que la historia ha registrado en frases memorables y que el día de hoy pues son las frases con las que identificamos a ciertos personajes, las dijeran o no las dijeran. Y otras que los autores pues se han tomado la licencia de inventar, pero que han estudiado con tanta eficacia la vida de estos personajes que parece que la dijeron ellos y nosotros les creemos. Pero es esta propuesta que nos hacen los escritores cuando abordan los temas en novelas históricas, de esto quizá lo pudo haber pensado,
Y tenemos el ejemplo de Noticias del Imperio de Fernando del Paso, en donde nos muestra el monólogo de Carlota, que yo lo leo y aunque yo sé que le está escribiendo Fernando del Paso, yo le creo, al menos en ese momento, de que quien está hablando es Carlota. Y casi la puedo ver a ella platicando en una esquina de su cuarto en el castillo de Beauchot, contando sus historias sobre México. Pero claro que el autor, para lograrlo, pues tuvo que hacer un gran trabajo de investigación para, de alguna manera, engañarnos o disfrazar. Dicen que la literatura es mentir bien la verdad. Y también decía Sada, perdón, que porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Entonces, creo que en la novela histórica esas frases pues, podrían ser máximas. Sí, en el caso del libro que nos acabas de citar, pues también había muchas cartas, ¿no? De Carlota que podían apoyarlo. Pero hay otros personajes que están más alejados en el tiempo, en el que sí cuesta más trabajo, pero es cierto, la investigación a veces exhaustiva y profunda de un personaje te valida esos recursos. Pero es bien interesante y está relacionado con el tema que estás tratando. Claro. Por ejemplo, Doris Lessing tiene una novela llamada La Grieta, que es una novela que trata sobre el origen del mundo. Es como su versión del origen del mundo, en donde primero era una isla en donde había unas mujeres que vivían solas y que iban a la gruta, la grieta, perdón, en donde les daba la luz de la luna y quedaban embarazadas y eran puras mujeres las que tenían. Entonces, cuando llegaban a tener un hijo, un varón, lo mandaban a un lugar en donde los atrapaban unas águilas enormes y se los llevaban al otro lado de la isla. Entonces, todo esto nos lo va explicando un historiador romano y nos habla de las costumbres de aquella época cuando el escritor está en su casa o cómo habla con su esposa. Y esto lo comento por lo que dices de personajes que están mucho más alejados en el tiempo, que en este caso es la civilización romana, cómo la autora tuvo que investigar sobre cómo se vivía en aquella época, cómo eran las casas, cómo era la relación marital, la relación entre padres e hijos, para poder crear este ambiente y estos espacios y que el lector cuando los leyera, pues efectivamente se sintiera ahí, que quizá no eran tal cual como ella nos los está mostrando, porque igual la memoria, como ya hemos visto, entre más pasa el tiempo, pues más se va desdibujando y más si no hay quienes nos puedan recordar con mayor eficacia. Y algunos textos pues están cortados o nos han llegado incompletos, pero ahí es cuando el escritor entra a trabajar con su imaginación para crear estas historias, que creo que uno de los ejemplos está de Doris Lessing. Sí, y es muy válido. Gerardo, ¿tú tienes algo más que quieras? Sí, me estoy acordando de cualquier cantidad de novelas y de textos, cuentos sobre todo, que he tenido la oportunidad de leer, que de alguna u otra manera han sido referente, por ejemplo, para otras artes, como la literatura, como es el caso del cine, para recrear escenarios, ¿no? Como la memoria a veces de un escritor o la imaginación de un escritor a partir de la investigación, empaparse de datos y luego recrear las atmósferas, han servido de referente para otras artes, ¿no? Por ejemplo, hace poco leí por ahí en algún lugar un pequeño texto sobre cómo en muchas películas que se hicieron durante el siglo XX, Charles Dickens fue el referente, la literatura de Dickens, para recrear el Londres del siglo XIX, ¿no? Y películas de todo tipo, no nada más relativas a episodios oscuros o tenebrosos como Jack el Destripador, no, o sea, en general, era una recreación muy fiel lo que hacía Dickens de Londres, no solo a través de su memoria, sino de lo que vivió, y ha servido para recrear muchos años después, más de un siglo en ocasiones, o mucho más, ciertos lugares. También en ese pequeño texto se mencionaba a La Habana de Cabrera Infante, que esa Habana ha servido como, los textos de Cabrera Infante han servido como referente para recrear La Habana previa a la Revolución Cubana, ¿no? Como el esplendor que se vivía,
y incluso las atmósferas anímicas colectivas que se fueron viviendo conforme iba avanzando iban avanzando lo que llamaban los Barbones, ¿no? La posibilidad de la caída de Batista, etcétera. Es genial toda esa parte de cuando uno se empieza a dar cuenta de cómo la literatura aporta a todo esto. Acordándome de esto, comento, hay un cuento, no estoy seguro de qué cuento es, hay una película más bien mexicana hecha en los años 50 que se llama Mariana, que fue filmada en Culiacán, y que tengo entendido está basada en un cuento de Ignacio Redondo, no sé en cuál. Sí, sí, Y Mariana. y es de los pocos testimonios fílmicos de Culiacán durante algunos segundos y sobre todo de Altata, de la Altata que ya no existe, con muy pocas casas de veraneo, una Altata que ya desapareció y está plasmado ahí en esa película de Mariana, que por cierto a la gente que le interese está en línea, la pueden buscar en YouTube, así simplemente Mariana, película mexicana, y les va a aparecer completa y en muy buena calidad para que la vean y vean un poco lo que fue, pues visualmente, ¿no? En este caso, en trabajo cinematográfico, pero está basado en un cuento de Inés Redondo. Sí, es cierto. Sí, de hecho el cuento se llama Mariana, ¿no? Yo no los he leído, Ajá. he leído completa la obra de Redondo, a pesar de que no es tan vasta, pero Sí. ese pecado todavía lo tengo No, pues es un muy buen cuento que también le recomiendo a todos los que están viendo la plática. Y ahorita que comentas respecto al aporte, pienso en Daniel Defoe con su Diario de la Peste, cómo a pesar de que es literatura, sirve para tener una referencia de aquella época, incluso es mucho más eficaz, mucho más grande y robusta que otros trabajos que sí fueron objetivos o que sí se basaron completamente en la realidad, que no son para nada literarios. Pero hay quienes se acercan a Daniel Defoe para saber, conocer sobre esa época. De hecho, comento, perdón que te interrumpa, maestro, yo doy clases de periodismo y mi referente para una buena crónica es precisamente esa obra que toca de mencionar. La de Defoe. Y claro, es mucho mejor, como a pesar de que es una novela, es mucho mejor que las crónicas, digamos, periodísticas de la época, ¿no? Pero por mucho, lejísimos. Pues ha sido una plática, Hernán, muy interesante, la que hemos sostenido aquí. Tú nos has ilustrado sobre este tema. Y por último, me gustaría hacer un comentario. ¿Existirá algún género literario que no haga recurso de la memoria histórica, de la memoria colectiva o de la memoria personal? Es una pregunta para ustedes. Yo creo que tal vez la ciencia ficción lo sea, pero no sé si ustedes coinciden con esto. Yo creo que no. yo creo que de alguna forma, en mayor o menor medida, la memoria siempre aparece, e incluso en los textos de ciencia ficción, porque para poder nosotros configurar esta posibilidad del futuro, pues tenemos que ver al pasado y también tenemos que ver al presente y es un presente muy escurridizo, ¿no? Porque el presente de pronto también se convierte en pasado y entonces decía Octavio Paz que era como nuestro referente de la inmortalidad o nuestro pedacito de inmortalidad del presente. Pero sí, yo creo que incluso la ciencia ficción también tiene que hacer un uso, quizá mucho menor que los otros géneros, pero también hace un uso de la memoria. Que Asimov y Bradbury, todos han tenido que recurrir en alguna manera y en algún momento, ¿no? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, hay un cuentito, no recuerdo ahorita si es de Asimov, en donde habla sobre los libros, cómo en el futuro ya los niños se encontraban los libros y les parecían objetos curiosos, objetos así exóticos, porque ellos ya no los conocían, ellos tenían otros mecanismos digitales. Entonces, creo que también tiene que ver, por ejemplo, con la manera en la que Asimov, o no recuerdo si fue él, pero el escritor en su presente también se encontraba con objetos quizá del pasado, como una pluma con la que se escribían antes, ¿no? Sí, claro. Y quizá verla con esa misma curiosidad
que después le sirvió como referente para a su personaje del futuro dotar de la misma curiosidad con un objeto de nuestro presente o del presente de este escritor. Entonces, por eso yo creo que en alguna medida siempre hacemos uso de la memoria. Claro. Pues muchas gracias, Hernán, por haber aceptado nuestra participación y habernos impartido esta charla tan interesante sobre todos estos escritores que hoy hemos conocido mejor. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Gerardo. Gracias, Carlos, por la invitación. Pues lo disfruté bastante y muchas gracias. Nosotros también. Bueno, yo quiero agradecer en nombre de todos los que hacen posible esta producción y al maestro Hernán Ruiz Lindoro su presencia y recordarles que esta es una producción del Colegio de Sinaloa a través de la Dirección de Acervos Históricos y Bibliotecas. Estuvimos con ustedes, el maestro Hernán Ruiz Lindoros como invitado y como anfitriones el maestro Carlos Azueta y quien les habla Gerardo Osorio. Hasta el próximo conversatorio en el Colegio de Sinaloa. Muchas gracias.